Pues buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de las presencias literarias en la Universidad de Cádiz, es la número 132 y como saben en esta ocasión, pues además de la novedad del sitio, nos incorporamos con esta actividad a la red de universidades lectoras. Así que bienvenidos también a aquellos que nos están siguiendo por video streaming y esperamos que con esta nueva iniciativa, pues en la actividad de las presencias lectoras, en las que tenemos mucho empeño y en las que llevamos muchos años implicados, tengan el eco que se merecen. Muchas gracias a José María Merino, muchas gracias a Antonio Serrano por estar con nosotros y gracias a todos vosotros. Ya sabéis que después del formato de la entrevista se pasarán algunas preguntas que el público ha podido ya realizar a través de la web y que además Antonio pues también os dará la palabra para que si alguno quiere intervenir pues que podáis hacer las preguntas que crea José María. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por vuestra asistencia, todo teniendo en cuenta que hay actos culturales paralelos en la ciudad, 2 o 3 al menos. Yo quiero dar las gracias al vicerrectorado por haberme dado la oportunidad de presentar a uno de mis escritores más admirados. Para mí es un auténtico placer, ¿no? Así que en ese sentido, muchas gracias. Voy a introducir su vida muy brevemente, luego hablaré una pizca, citaré algunas de sus obras, porque lo más interesante es luego que le hagamos la entrevista y sobre todo que escuchéis todo lo que él tiene que decir. José María Merino nace en La Coruña en el año 41, es gallego de nacimiento, aunque mucha gente cree que es leonés de adopción, pasa su infancia y parte de su adolescencia en tierras de León, pero ha vivido la mayor parte de su vida en Madrid. Abogado de formación, él trabajó durante muchos años en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles y ha desempeñado puestos importantes en la Administración, por citar algunos. Subdirector general de Enseñanzas Artísticas, director del Centro de las Letras del Ministerio de Cultura, consultor en el Consejo Escolar de Estado, etc. Y aparte de esto, su dedicación a la literatura le ha hecho merecedor de otros galardones. Por ejemplo, es patrono de honor de la Fundación de la Lengua Española, presidente honorífico de la Fundación del Libro Infantil y Juvenil, Leer de León, y desde hace, si no me equivoco, un año y algo, miembro de número de la Real Academia Española, sillón M minúscula de Merino mayúsculo. Además, creo que es vicesecretario, si no me equivoco, también de la Real Academia. La obra de José María Merino abarca las 4 últimas décadas y en este tiempo ha cultivado prácticamente todos los géneros. Yo creo, si no me equivoco, que salvo el teatro, no estoy tampoco muy seguro, lo mismo me sorprende diciendo que también prácticamente todo. Poesía, narrativa infantil y juvenil, literatura de viajes, cuentos, microrrelatos, novela, además de muchos otros proyectos, por ejemplo, como antólogo, como crítico e incluso como recuperador de la memoria histórica y de la memoria cultural de León, o bien en solitario, o bien con un puñado de buenos amigos, algunos leoneses también, como Juan Pedro Aparicio, Luis Mateo Díez o Antonio Gamoneda. Sus libros son tantos, son tan numerosos que evidentemente yo no voy a citarlos todos, simplemente voy a hacer una selección, sobre todo para los más jóvenes, para que vean un poco por dónde va su obra. José María Merino tiene varios libros de poesía de su primera etapa que han sido recogidos en una obra que se titula Cumpleaños lejos de casa, obra poética completa, del año 2006. En los cuentos, posiblemente Merino, bueno, es la faceta quizás por la que es más conocido y sin lugar a dudas es uno de los grandes maestros del cuento en lengua española. Tiene varios libros de cuentos de los que merece, y ahora lo haré, citar los títulos, ya veréis por qué, pero han sido recogidos en su mayor parte, al menos los escritos entre el año 84 y el año 2004, en un libro bastante grueso, publicado en Alfaguara, tan grueso como seductor, que se titula Historias del otro lugar. Fijaos en el título porque ya el título es muy sugerente de por dónde va en la literatura de José María Merino. Pero además no me resisto a citar algunos de los títulos que están recopilados ahí dentro por esto mismo que acabo de decir. Cuentos del Reino Secreto. ¿Quién no compra y lee un libro con ese título? El viajero perdido. Cuentos del barrio del Refugio. Cuentos de los días raros. Su último libro de relatos, si no me equivoco, publicado en el 2008, está dedicado a las historias futuristas.
más que ciencia ficción, creo que te gusta decir más futuristas, ¿no? O en todo caso fantasía científica, que se titula Las puertas de lo posible. También ha cultivado el microrrelato. Tiene 2 libros de microrrelatos, Los días imaginarios y Cuentos del libro de la noche. Ambos han sido recogidos en otra obra recopilatoria de 2007 titulada La glorieta de los fugitivos, otro título realmente, como digo, seductor, ¿no? Por esta obra, por ejemplo, por La glorieta de los fugitivos, José María Merino mereció varios premios. Cito solamente 2, el premio Salambó en 2007 y el premio Castilla y León de las Letras en 2008. Son solo algunos de los muchos premios y galardones que tiene. Tiene más de una docena de novelas. Solamente voy a citar varias y ya veréis cómo muchas de ellas han sido premiadas. Su primera novela, la novela de Andrés Chov, premio Novelas y Cuentos, ya en el año 76. La orilla oscura, premio Nacional de la Crítica en el año 85. Las visiones de Lucrecia, premio Miguel Delibes en el 96. El heredero, premio Ramón Gómez de la Serna en 2003, acaba de ser reeditada con un prólogo de Fernando Valls. El lugar sin culpa, premio de narrativa Gonzalo Torrente Ballester en 2006, y otras más recientes como La cima o Las antiparras del poeta burlón, que creo que es la última, si no me equivoco. A esto se pueden añadir muchos más premios, por ejemplo, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por Los trenes del verano, No soy un libro, o el Premio NH en 2002 para libros de relato por Los días imaginarios, uno de los libros que integra La glorieta de los fugitivos. Citaré al menos una obra de esa faceta magnífica de crítico, porque José María Merino es un autor continuamente, reflexionando continuamente sobre la labor creadora, sobre la literatura. Tiene un libro que se titula Ficción continua, que es un libro de libros, un libro sobre lecturas, sobre autores, sobre creación. Es una parte de lo mucho que tiene y de lo que él ahora nos va a hablar con un poco más de detalle. Yo voy a pasar ya a hacer la entrevista y hemos decidido, dada la amplitud de su obra, que nos íbamos a centrar en la narrativa breve, nos íbamos a centrar en los cuentos y en los microrrelatos. José María, bienvenido de nuevo. Bienvenido a Cádiz, bienvenido a la universidad y gracias por tu asistencia. Yo quiero empezar con una pregunta que puede parecer una pregunta trivial, pero que puede explicar mucho, al menos del arranque. José María Merino empezó publicando libros de poesía, pero en alguna ocasión ha dicho, la poesía me abandonó. ¿Abandona la poesía a un poeta y lo pone en manos de la narrativa? Bueno, pues buenas tardes ante todo. Muchas gracias a la universidad, en la persona de su vicerrectora de Extensión Universitaria, por haberme invitado a estar esta tarde con ustedes. Muchas gracias, Antonio, por tu estupenda presentación. Bueno, ojalá esté yo a la altura de esa presentación que me has hecho. Y bueno, pues vamos a empezar a charlar, efectivamente. Pues no sé si la poesía abandona o no. Yo pienso que empecé a escribir una poesía que tenía mucho de narrativo. Yo creo que don Antonio Machado dijo que la poesía era palabra en el tiempo. Yo es en lo único en que no estoy de acuerdo con don Antonio Machado. Porque creo que la poesía, la gran poesía, es la poesía lírica, que es la poesía sin tiempo. La poesía que te parece que puede estar inscrita en la piedra, que puede estar lanzando un mensaje para siempre, un mensaje universal. Mientras que la narrativa está en el tiempo. Yo escribía una poesía que tenía más que ver con las baladas, que contaba cosas. Era una poesía, pues, pudiéramos relacionarla más con lo que pudiera ser lo épico, ya eso he dicho, la balada. Y en cierto modo, pues yo estaba predestinado a la narrativa. Y cuando descubrí el cuento, bueno, pues la poesía me dijo, ahí te quedas. Bueno, mientras tanto, debo decir que en connivencia con otros colegas que tú has citado, Luis Mateo Díez y Agustín Delgado, hicimos un libro de poesía como en broma, grotesco, burlesco, que se titulaba Parnasillo Provincial de Poetas Apócrifos, donde nos inventamos unos cuantos poetas con su biografía y su obra. Bueno, pues la poesía a partir de ahí nos declaró insolventes y abominables. Y dijo, no quiero saber nada más con vosotros. Y yo, desde luego, no he sido capaz de volver a escribir un solo poema. Es
Es decir, que aunque hace 3 o 4 años creo que he publicado mi poesía reunida, fue porque me tentó el editor. Me dijo, Merino, ¿por qué no publicamos? Y dije, pues sí, pero en realidad la poesía no quiere, desde hace muchos años, no quiere saber nada conmigo. Ahora, yo aprendí muchísimo en la poesía. La poesía para mí fue un taller, fue un aprendizaje y bueno, creo que la poesía, porque te exige esa elección del vocablo, esa precisión del concepto, la poesía, desde luego, por lo menos, es un maravilloso taller para escribir. A menudo, José María, has escrito que en tu infancia había muchos relatos oídos. Dicho de otra manera, había oralidad. Y antes, hace un rato, mientras conversábamos, me decías que eres un gran defensor de que se cuenten cuentos. ¿Hasta qué punto la oralidad ha sido determinante en tu vocación de escritor? Bueno, yo todavía viví, fijaros, y os agradezco muchísimo vuestra presencia, es muy estimulante ver tantos rostros jóvenes delante de uno. Fijaros que cuando yo era niño no existía la televisión, esto dicho así, dice, pero este señor, ¿de dónde viene este señor? No existía la televisión, existía el cine, y yo he sido y sigo siendo un gran cinéfilo. El cine, además, pues podías pasarte las tardes enteras en un cine, porque había unos llamados selectos programas dobles, donde sesión continua, donde ponían 2 películas durante, bueno, prácticamente todo el día. Podías pasarte la tarde allí. Pero no existía la televisión. Entonces, digamos, la transmisión oral era algo que era muy natural en lo cotidiano. Pero además, donde yo me crié, que fue en León, había un culto, un viejo culto de lo oral. La oralidad estaba institucionalizada en la comunicación de la gente. Durante el invierno, cuando ya se habían terminado las faenas campesinas, cuando además había ya mucha nieve, no se podía salir, la gente se reunía en esas tardes interminables, en esas noches interminables del invierno, se reunía en una reunión que se llamaba filandón, que viene de hilar. Era una reunión con el pretexto de hilar, las mujeres hilaban, los hombres arreglaban instrumentos, hacían zapatos de madera, madreñas, zuecos, y entonces se contaban historias de terror, historias de fantasmas, historias reales, recuerdos, historias de pueblos abandonados, historias de grandes hambrunas, historias de lobos, se contaban historias, y esa costumbre de contar era algo que estaba en la cultura cotidiana. Yo recuerdo de niño que mi abuelo, que murió cuando yo era muy niño, pero tengo de él un estupendo recuerdo, fijaros que mi abuelo provenía de un pueblo de la provincia de León, mi abuelo paterno, se instaló en León, en el Camino de Santiago, y hizo esto que podría llamarse ahora un hotelito con encanto. Bueno, entonces era una modesta fonda. Pero mi abuelo, por ejemplo, cuando a mí me explicaba, oye, abuelo, esto del Camino de Santiago, dice, el Camino de Santiago pasa por delante de casa, pero no me señalaba la carretera, me señalaba la Vía Láctea. Era que yo desde niño tenía la idea de que la Vía Láctea pasaba por delante de la casa de mi abuelo. Entonces mi abuelo era un hombre que contaba muchas historias y le gustaba mucho escuchar historias. Y había un tipo que se llamaba Argimiro, que venía y contaba, y mi abuelo decía, ¿te has fijado lo bien que cuenta las cosas Argimiro? Él no se fijaba tanto en lo que contaba, cuanto en cómo lo contaba. Él valoraba mucho el saber contar. Y ese saber contar estaba en la vida cotidiana. Los niños veíamos una película y esa película nos servía de referente durante un año. Yo todavía recuerdo las veces que me contaron Murieron con las botas puestas, por ejemplo. Yo la vi una vez o dos, porque en mi casa pudieron darme 50 céntimos, pero había algunos que pudieron verla 3 o 4 veces, y eran los bardos. Decían, pues entonces, y contaban la historia de Murieron con las botas puestas. Y eso se transmitía oralmente también, porque claro, ahora vivimos un mundo donde una película dura una semana, no sé, pero entonces una película quedaba casi grabada en la memoria colectiva, se convertía en un elemento mítico, ¿no? Y yo pertenezco un poco a esa generación que valoraba mucho lo oral y que se nutría mucho de la experiencia oral. Y después de esto, los más jóvenes comprenderéis que su narrativa, sus cuentos sean fundamentalmente fantásticos. Yo estaba contando esto y me estaba acordando de uno que empieza con el nieto que le dice al abuelo, vamos a ver al buscador de prodigios, ¿no? Y salen los dos a ver a un buscador de prodigios, un personaje que se dedica a buscar prodigios, ¿no?
Vamos a hablar, si te parece, de la fantasía, del género fantástico en España, de cómo tú lo concibes, lo cultivas. Prácticamente toda tu obra o casi toda de ficción se ascribe a esta literatura. Fantástica o misteriosa, creo que alguna vez también la has llamado. ¿Es rica la tradición literaria española en este sentido o hay necesariamente que beber de fuentes extranjeras? Hay que irse a un Poe, hay que irse a un Hoffman, hay que irse a un Cortázar, a un Bioy Casares. Bueno, yo creo que esto daría para mucho tiempo y para una charla muy extensa. Yo creo que la tradición española aflora de repente con algo nuevo, importante, que es una forma de ver el realismo. Lazarillo, la Celestina, el Quijote, son una forma nueva de explicar la realidad. Aunque yo discutiría si el Quijote es una novela realista o una novela fantástica. Ahí hay un personaje que está engañando continuamente al protagonista. Le está engañando, entonces habría que hablar mucho del Quijote. Pero fíjense ustedes que antes del Quijote, en España, pues están los libros de caballerías, que son pues, libros absolutamente fantásticos. El Amadís de Gaula pues, es un libro lleno de gigantes misteriosos, armas extrañas, parajes fantásticos. Pero es más, por ejemplo, yo voy a un libro tan conocido y tan precioso como la historia del libro de Patronio y el Conde Lucanor, por ejemplo, y ahí hay un cuento, que es el cuento de Don Illán y el de Andes Santiago, que os lo recomiendo vivamente, porque es un cuento precioso, que es la historia de un deán, de un cargo catedralicio, que va a Toledo a hablar con un mago, Don Illán, para que él le explique cómo llegar a alto, cómo mejorar en su carrera. Y en esa historia hay un salto en el espacio y en el tiempo, y de pronto, bueno, pues se convierte en una historia fantástica, hasta el punto de que Borges no solo hace una preciosa versión de ese cuento, que se llama algo así como El mago postergado, sino que el referente, la ruptura espacio-temporal, a Borges lo fascina tanto que varias veces lo utiliza en su obra, ese mismo elemento. Por lo tanto, yo no creo que la tradición realista es la más brillante tradición española, pero antes de la tradición realista, por ejemplo, vamos a acudir a un precioso libro, el primer libro del que tenemos noticia, que manda a realizar don Alfonso X el Sabio, es Calila Edimna. Calila Edimna es la historia que viene del mundo indio, a través del Persia y a través del árabe, y pasa a lo que pudiéramos llamar el castellano. Bueno, pues Calila Edimna está lleno de historias fantásticas, de cuentos preciosos. Yo ahora recuerdo, pues no sé, la historia del ermitaño y la ratita, que seguramente recordaréis. Un ermitaño salva de las garras de un águila a una ratita y le da tanta pena a la ratita que dice, qué pena que esta ratita no fuese una persona, no fuese un ser humano, porque yo estaría acompañado. Y lo pide a la providencia con tal fuerza que la ratita se convierta en un ser humano, que la providencia lo concede, y la ratita se convierte en una niña. Pasan los años, la niña ya se ha convertido en una mocita, y el ermitaño piensa, tú te tienes que casar, te voy a buscar un marido. Y dice la niña, pero yo solo me casaré con el ser más fuerte, más poderoso del universo. Y dice el ermitaño, ¿y quién puede ser? El sol. El sol, que todo lo quema, que todo lo hace fructificar, poderoso, y le dice, sol, tienes que casarte con mi ahijada porque ella solo podrá casarse con el ser más poderoso del universo. Del sol, yo no soy el más poderoso. Viene la nube y me tapa. La nube es más poderosa que yo. El ermitaño se lo pide a la nube. Nube, dice la nube, yo no soy lo más poderoso. Viene el viento, me mueve de un lado para otro. Viento, tienes que casarte con mi ahijada, yo no soy el más poderoso. La montaña me detiene, yo voy volando y la montaña me para. Y el ermitaño va a la montaña y le dice, montaña, tienes que casarte con mi ahijada, que quiere casarse con el ser más poderoso del universo. Y dice la montaña, lo siento, pero a mí me tienen llena de agujeros los ratones. Los ratones son más poderosos que yo. Y he aquí cómo la muchachita se convierte otra vez en ratita para encontrar su media naranja entre sus semejantes. De este cuento se han hecho muchas lecturas, pero para empezar es un cuento fantástico, ¿no?
Sí, como de hecho son muchas de las fábulas que se recogen en el libro de Khalil Ibn, porque Claro. la fábula de los animales que conversan y se comportan como seres humanos tiene mucho también de esto, ¿no? Has tocado un punto que yo tenía anotado, que es el de la literatura fantástica frente a la literatura realista. Pero yo quiero ir un poco más allá porque, bueno, da para mucho también esto. Quiero ir un poco más allá porque me ha interesado especialmente y creo que puede interesarle a ellos también tu concepción de la creación en lo que se refiere a literatura de pura imaginación, a literatura fantástica. Porque en algún momento me ha parecido leerte que la literatura fantástica o la fantasía frente a la realidad propicia mucho más o conlleva mucho una mayor calidad de la pura imaginación, porque no está sujeta a los datos, a las fechas, a esos lastres que van de alguna manera, pues bueno, eso, lastrando, ¿no? Lastrando la otra literatura. Esto es cierto. Hay una pura imaginación mayor en la fantasía, una literatura mayor desde el punto de vista de la calidad literaria que en la realista. Yo no me atrevería a decir eso. A mí me gusta toda la literatura. Es decir, yo disfruto extraordinariamente con Marianela de Galdós o Fortunata y Jacinta, como disfruto con La montaña mágica de Thomas Mann, como disfruto con los cuentos de Cortázar, como disfruto... En fin, no tengo prejuicios en este sentido. Creo que la gran literatura, y esto también nos llevaría a hablar, a ir muy lejos. A veces tenemos la idea, y a mí cuando hablo delante de gente joven me gusta recordarlo. Tenemos una idea de que la literatura es algo que pertenece a la cultura, en fin, algo que hemos inventado los seres humanos después de muchos años, que hemos ido acuñando una serie de hallazgos y que al final hemos creado la literatura como hemos creado otras cosas. Bueno, yo quiero advertiros una cosa. La literatura es dar forma, mediante la escritura, mediante la palabra escrita, a una serie de estructuras imaginarias, estructuras narrativas, que pueden ser fantásticas, que pueden ser realistas, pero la literatura pertenece a lo que llamamos la ficción. Es decir, algo que no es ni verdad ni mentira, es otra vía, la ficción, una manera de intentar entender la realidad. Y eso nos pertenece a los seres humanos desde que estamos en el mundo. Nuestra especie lleva en el mundo unos 200.000 años. Y seguramente, si nuestra especie se diferenció de otras especies, como puedan ser el Homo neanderthalis u otras especies, es porque nosotros empezamos a utilizar la ficción para intentar entender el mundo. No sabíamos cómo era el mundo. Imaginaros que no teníamos nada detrás, no teníamos historia, no teníamos ciencia, no teníamos filosofía, no teníamos matemáticas, no teníamos escritura. La escritura es muy reciente, solo hace 6.000 años que tenemos escritura. Y además no la utilizamos para escribir literatura, precisamente. Se utilizó primero para contar, es decir, para lo económico, luego para la historia y luego para la religión. Y muchos años después se empezó a utilizar la escritura para la literatura. Pero la ficción está con nosotros desde que estamos en el mundo. Durante años, la ficción, a través de la ficción, las abuelas contaban a los nietos lo que era el mundo. ¿Qué es el viento? Hay una tribu sudafricana muy interesante, a finales del siglo XIX estudiaron su literatura oral y era una cultura que tenía una riqueza oral inmensa y sin embargo no tenía nada. Era un pueblo nómada, es decir, era un pueblo cazador, es decir, todavía más primitivo porque no habían inventado ni la agricultura, eran un pueblo paupérrimo, no tenían nada, pero tenían una riqueza de ficciones asombrosa. ¿Qué es el viento? Pues el viento es la voz de los muertos. A veces es una voz terrible, desoladora, que te puede destruir, a veces es una voz que te acaricia, que te dice cosas. Pues entonces ya sabemos lo que es el viento. Es la voz de los muertos. Y ya podemos contar a las sucesivas generaciones que el viento es la voz de los muertos. ¿Qué es la luna? Bueno, ¿qué es la Vía Láctea, de esa de la que hablaba mi abuelo, la que pasaba por delante de la casa de mi abuelo? Pues sencillamente un puñado de ceniza de una hoguera apagada que en el periodo menstrual, que era algo que asombraba. Había unas cuantas cosas que asombraban a estos pueblos, pues el misterio del menstruo, el misterio de la muerte, el misterio del nacimiento. Una muchacha en ese periodo lanza al cielo un puñado de ceniza, se convierte en la Vía Láctea. Pues ya sabemos lo que es la Vía Láctea. Es decir, la ficción era una manera de ir interpretando la realidad y dándole a la gente el conocimiento del mundo a través de la ficción.
Ahora me diréis, pero hombre, la Vía Láctea no es eso. Y os digo, a pesar de todo, estamos más cerca del puñado de ceniza que lanzó una muchacha al cielo de lo que realmente es la Vía Láctea. Porque cada día, hoy nos dicen los agujeros negros, luego la antimateria. Ahora dicen que ya hay zonas donde no hay ni materia ni antimateria. Es decir, bueno, todavía estamos más cerca de lo que decía aquella tribu pigmea de lo que es la realidad. Por lo tanto, yo creo que la literatura, yo no creo que sea mejor lo fantástico que lo realista. Tal vez lo que pasa es que lo fantástico tiene que jugar con elementos extraños, misteriosos, y sin embargo no perder de referencia a la realidad. Porque yo cuando utilizo lo fantástico lo utilizo siempre en lo cotidiano. Es decir, lo utilizo como un elemento de extrañeza. Porque yo veo la realidad con mucha extrañeza, os lo confieso. Yo veo la realidad como algo muy raro. Y pienso que lo fantástico es una manera de transmitirnos la intuición de lo raro de la realidad. Pero no creo que sea superior lo fantástico a lo real, a lo realista. Es decir, que en ambos géneros hay maravillosas obras literarias y maravillosos libros y maravillosos cuentos. Sí, y no, quizás yo no me haya expresado bien. Más que superior calidad, me refería no tan apegada, con menos lastres, en el sentido de que la imaginación es una imaginación que vuela mucho más, simplemente, al no tener como referencia los datos, las fechas que imponen la realidad. A eso me refería, quizás yo no haya entendido bien. Pero has dicho ahora algo que sí que es muy interesante, que yo también tenía notado, ver la realidad con extrañeza. Para quienes no conozcáis la obra fantástica de José María Merino, pues por ella desfilan pues temas que son propios de la literatura fantástica, pero como él bien dice, la inmensa mayoría de ellos están sacados de la realidad. Tanto es así que yo había notado aquí, por ejemplo, el título de una obra suya, de un microrrelato en este caso, que se titula De fauna doméstica, porque a él le interesan, entre otros muchos temas, por ejemplo, la rebelión e incluso tiranía de los objetos de la vida cotidiana. Y yo me pregunto, en esta subversión, esta especie de subversión del orden doméstico, ¿no hay incluso más terror que la aparición de un espectro en este tipo de cosas? Pues sí, yo creo que yo cuando quiero guardar una cosa muy bien, me propongo, tengo mucho interés en saber dónde voy a meter este documento, este texto, lo lanzo a un espacio, a una dimensión inencontrable. Y a veces me preocupa, decir, bueno, si he puesto un interés tremendo en guardar esto, ¿cómo es posible que lo haya escamoteado de tal modo? Hombre, la realidad siempre es un poco misteriosa. Estamos rodeados de cosas, claro, ahora estamos acostumbrados a tener esta maravillosa luz de neón, estas placas aislantes, estos colores plásticos, pero todo esto, si lo pensáis bien, si al rey Arturo le diesen una botella de plástico pensaría que era algo maravilloso, que era algo fantástico. ¿Cómo es posible un recipiente transparente, blando, que no pesa, donde parece que tienes el agua en la mano? Si esto parece una cosa mágica. Ahora mismo el famoso móvil, que ya es capaz de hacerlo todo. Dentro de poco el móvil nos transportará, será microondas, servirá para muchísimas cosas. Son elementos que los vemos con toda naturalidad, pero pensad, pues eso, hace 200 años alguien que nos viese aquí diría, pero este es un lugar fantástico, qué luces son estas, qué resplandores, qué sucede, qué cañón es ese que hay ahí al fondo, qué va a disparar ese cañón, ¿no? Es decir, que la realidad está llena de cosas extrañas y además yo pienso que nos acostumbramos, nos gusta pensar que todo siempre es así, pero un día abrimos la puerta de casa y a lo mejor las cosas ya no son así. Todo cambia en un momento. Eso da mucho miedo, es lo que yo decía. Imaginaros, ¿no? Hace relativamente poco tiempo, pues una nación próspera como el Japón, pues estaban tan tranquilos, una nación además bien organizada, una nación ejemplar, que después de una terrible guerra se ha puesto a la cabeza del mundo, y de pronto, un buen día, pues la Tierra se mueve un poco, la Tierra ni se ha enterado, no ha sido ni un estornudo siquiera, el planeta ni siquiera ha estornudado, ha hecho así un poco, y de pronto ha creado ahí una catástrofe espantosa que todavía no solo están viviendo, desgraciadamente, los japoneses el problema, lo vamos a vivir todos. Ahora tenemos que replantearnos todo el tema de la energía nuclear, en fin, eso está llevando enormes... Pues, ¿qué ha pasado? La rutina diaria de pronto ha sido cambiada de una manera tenebrosa. Eso no es un cuento no. Fantástico, no es un cuento de terror, es la realidad pura y simple, ¿no?
Otro de los muchos temas que se escriben al género fantástico y que tú manejas muy bien es el de la identidad. Incluso alguna vez has dicho que la identidad sigue siendo el gran tema de nuestro tiempo, la búsqueda constante de la propia identidad, ¿no? Y muchos de tus personajes andan en esa causa, ¿no? Bueno, yo creo que el tema de nuestro tiempo es la identidad, porque tenemos que ser, es decir, si olvidamos lo que somos, caemos en la idiotez, en la imbecilidad, si perdemos nuestra identidad. Pero al mismo tiempo tenemos que cambiar. La historia del ser humano, por ejemplo, la historia a la que pertenecemos los españoles, bueno, pues una historia magnífica, en muchos casos, en otros sería terrible, pues de intercambios, de mezclas. El Mediterráneo está hecho de esa manera, ¿no? Cómo van entrando, o sea, empezamos a ver, bueno, cómo empiezan las letras y descubrimos el mundo fenicio, cómo empiezan los números, descubrimos el mundo árabe, cómo nace el cero, resulta que el cero viene de la India. O sea, toda la cultura está hecha de integraciones culturales, de misturas. La rosa es ejemplo maravilloso. Mire usted, la rosa es producto de una hibridación. A mí que me gusta la jardinería, pues mira, la rosa no existe, existe el escaramujo. Y la rosa es un producto de hibridaciones. Empezaron a trabajar con la rosa y de pronto empezaron a trabajar con el escaramujo sin hacer nada. No hay transformaciones genéticas, no hay mutaciones genéticas. Consiguieron que de ese producto, hace ya muchísimos años, saliese la rosa. Y lo mismo pasa con este animal, con ese pez que a mí me gusta mucho, que es la carpa roja. Pues los chinos empezaron a trabajar con un pececillo cuando no existía ingeniería genética y un buen día crearon la carpa roja. Es decir, que muchas veces pensamos, no, lo bueno es mi identidad, yo no quiero, y eso yo creo que a veces es estar un poco dentro del útero materno, intentar volver al útero materno. Pero al útero materno no podemos volver. Eso sí, tenemos que ser, y al mismo tiempo tenemos que cambiar, tenemos que conjugar las dos cosas. Eso es muy difícil, pero ese es el camino. Y por eso a mí el tema de la identidad me interesa tanto. Y me interesa tanto el tema del doble, por ejemplo, porque a mí además me han sucedido continuamente historias de dobles. A mí me pasa. Yo llego con toda rapidez a un hotel porque dejo la maleta y tengo que ir a comer a un sitio y digo, porque veo que no hay nadie prácticamente en recepción, y digo, José María Merino. Y entonces me dicen, póngase a la cola porque hay un señor. Y el señor me mira y dice, José María Merino. Y se vuelve y dice, es que yo también me llamo José María Merino. Y cosas de estas suceden. Pero bueno, aparte de todo, ¿de qué estamos hechos cada uno de nosotros? Pues de muchas cosas, de muchas cosas, de muchas mezclas, de muchas identidades, de muchas cosas que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros amigos, de las gentes que queremos, de las gentes que odiamos. De todo eso nos nutrimos, no estamos hechos de una pieza. Y ese elemento de la identidad para mí es interesantísimo porque eso además es la sustancia de la literatura. De lo que trata la literatura es de lo que somos los seres humanos. De eso trata la literatura. ¿Qué somos los seres humanos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Por qué nos enamoramos? ¿Por qué odiamos? ¿Por qué amamos? ¿Por qué somos capaces de ser héroes? ¿Por qué somos capaces de ser traidores? Porque esa es la sustancia de la ficción literaria. Y por eso a mí me interesa doblemente, porque es la materia de la literatura y porque a mí eso de la identidad es que me encanta. Muy bien. Uno de tus últimos, creo que el último libro de cuentos se titula Las puertas de lo posible, antes lo he mencionado. Es un acercamiento a la fantasía científica, futurista, que ya tú habías hecho años atrás con el cuento Artrópodos y Adanes. Ahí hay mucho humor en ese libro, en el libro este de fantasía científica. Yo me pregunto si armonizan bien el humor y lo fantástico, o si el humor, en el caso de este libro futurista, el humor de alguna manera es una especie de lenitivo para sobrellevar los miedos, ¿no? Porque claro, hay mucho miedo también ahí sobre lo que se nos viene, ¿no? Bueno, hay teóricos del género fantástico que dicen que el humor es incompatible con lo fantástico. Es incompatible. Pero yo creo que no. Yo creo que a veces, efectivamente, el humor puede destruir un cuento fantástico. Hay preciosos cuentos fantásticos de Clarín o de Galdós que como no se lo creen, como tienen miedo de que se rían de ellos, porque en España, si hemos entrado en lo fantástico, es gracias a los hispanoamericanos, no hay que olvidarlo. Son los hispanoamericanos los que nos han dicho, oigan, que se puede escribir literatura fantástica y no pasa nada. Nosotros hemos tenido como una especie de horror
reciente, creo yo, porque ya os digo que en nuestra cultura está el Calila Edimna, está Patronio, hay historias, están los libros de caballerías, pero es curioso que de pronto en un momento determinado en España inventamos la Inquisición. Y la Inquisición no soporta lo fantástico, no lo soporta, porque piensa que lo fantástico, en fin, es sospechoso de superstición, es algo que compite con lo sobrenatural. ¿Qué es eso de lo fantástico? Y hay libros inocentísimos, por ejemplo, un libro precioso llamado Jardín de Flores Curiosas, de don Antonio de Torquemada, que fue prohibido severamente por la Inquisición. Es decir, que hay en fin, una sospecha, y por eso precisamente pasan los años y entramos en lo realista, y además acuñamos un concepto de lo realista magistral, porque el Quijote pues, ha influido en todas las literaturas del mundo. Eso sí, lo han descubierto antes los rusos o los ingleses que nosotros, también hay que decirlo. Tal vez nosotros descubrimos el Quijote, somos los que más tarde hemos descubierto el Quijote, ¿no? Pero durante muchos años parecía que lo único que podíamos hacer los españoles era una literatura realista. Y en el siglo XIX, pese a grandes escritores como Bécquer, parece que la línea, o como Pedro Antonio de Alarcón, que también hace sus pinitos fantásticos, parece que la línea es lo estrictamente realista. Pero a finales del XIX, principios del XX, en lengua española, en Hispanoamérica, que tienen menos prejuicios o que están más lejos de la Inquisición, digamos, o del recuerdo de la Inquisición, empiezan a jugar con lo fantástico. Y nosotros nos volvemos a nutrir de eso. Porque yo creo que lo que tenemos los hablantes de esta lengua, de esto que estoy hablando, es pues un maravilloso patrimonio, y es que casi 400 y pico millones de personas estamos hablando esta lengua, estamos escribiendo en esta lengua. Y esta lengua ya hoy tiene pues todos los matices, todas las posibilidades, y los hispanoamericanos nos dan una lección. Nos dicen, vuelvan ustedes a escribir fantástico, que no pasa nada. El fantástico pertenece a nuestra cultura, pues efectivamente, desde hace muchísimos años. ¿Por qué no seguir con lo fantástico? Sigamos un poco con el humor, porque además, como has mencionado antes, esto que te pasó en la recepción de un hotel, da la impresión algunas veces que sí que la ficción puede acabar engullendo también al autor, ¿no? ¿Qué es aquello que te ocurrió, que creo que le puede gustar sobre todo a los más jóvenes, qué te ocurrió con una mesa de estilo Tudor rural cuando estabas escribiendo Cuentos del Reino Secreto, ¿no? Bueno, es que esto parece mentira, pero bueno, la literatura se nutre de estas cosas. Yo tenía un amigo, todavía lo tengo, pero le he perdido la pista, que fue cambiando de profesión a lo largo de los años. Luego ya empezó a dedicarse al mundo inmobiliario y perdió aquel encanto. Pero entonces hubo una época de su vida que se convirtió en anticuario, y os aseguro que era admirable. Por ejemplo, se fue a Perú y en Perú descubrió los baúles, unos baúles cubiertos de cuero que llevaban los emigrantes hace muchos años a Perú. Compró todos los que encontró, hizo que una naviera se los trajese baratísimos a España, y en España los vendió 100 veces por el valor, multiplicando por 100 el valor que les había costado, y encima eran baratos. Bueno, pues lo mismo hizo, fue a Inglaterra y se dedicó a comprar toda clase de muebles antiguos, y nos los vendía a los amigos. Y nos los vendía a buen precio, pero nos los vendía a los amigos. El día que se le acabó el último amigo, cambió de profesión, dejó de ser anticuario. Bueno, y a mí me vendió una mesa Tudor rural. Todavía ayer la estuve viendo, porque es que es una mesa de estas abatible, seguramente es un velador. No olvidéis que los veladores, eran estas mesas redondas que tenían 3 patas y que servían para sostener las velas. Por lo tanto, cuando hablamos, entonces se celebró una velada. Una velada era una reunión a la luz de las velas, y las velas se colocaban encima del velador. Es decir, que tiene un sentido todo esto. Y entonces, un velador Tudor rural, y además de una madera rarísima, ¿no? De roble, de roble de tal manera que, bueno, es perfecta, es muy, efectivamente, muy tosca, pero tiene encanto. Es abatible, tiene una especie de bayoneta para sostener la tabla, pero se mueve mucho. Y yo un día me senté ahí encima, yo tenía una mesa para trabajar, pero me senté encima de la mesa Tudor rural, y de pronto empezaron a ocurrírseme cuentos. Pero empezaron a ocurrírseme. Y yo dije, bueno, esta mesa viene cargada de cuentos. Viene cargada de cuentos.
Y me senté, y además mi mujer decía, ¿pero qué haces ahí? Porque la habíamos puesto en lo que pudiera ser la sala de casa, ¿no? Mira, déjate, que es que esta mesa no te imaginas cómo viene. Bueno, pues salieron todos los cuentos del Reino Secreto, salieron de esa mesa, todos estaban ahí. Y algunos más que no quise escribir porque ya era como un manierismo, ya me estaba repitiendo ya. Pero aquella mesa, y ahora la veo y digo, pero ¿cómo diablos pude yo escribir en esta mesa que se tambalea, que no hay manera de poder escribir? ¿Cómo pude yo escribir aquí encima? Pues sí, venía cargada de cuentos aquella mesa. Por lo tanto, el que quiera escribir, y entre vosotros me imagino que hay quien quiere escribir, lo primero que tiene que tener la persona que quiere escribir es una enorme curiosidad frente a todo. Eso no quiere decir chismorreo. Tú tienes que estar mirándolo todo porque todo está emitiendo señales, todo. Y no te digo nada, una mesa Tudor rural. Esa está emitiendo unas señales tremendas. Y yo conseguí, yo creo, cazarle casi todo lo que me parece que tenía, ¿no? Y salió un magnífico libro, sin duda. Bueno, yo quiero demostrarte con una pequeña sorpresa que te he preparado que efectivamente hay ficción y la ficción además te persigue. La ficción te persigue. Un personaje muy querido de José María Merino es el lingüista Eduardo Souto. Este es un lingüista que sale en varias de sus obras, aparece, reaparece, se pierde, lo buscan, aparece hecho un mendigo. Yo cuando leí la serie esta de Souto, yo pensaba, digo, Merino está utilizando a Souto como trasunto del académico, que es tan cuadriculado y está tan pendiente de sus palabras que no desconoce absolutamente la creación, me pareció. Es la antítesis del creador, ¿no? Luego me pareció también que podría ser incluso un vehículo para todo tu interés, toda tu reflexión sobre la palabra. Pues bien, este personaje, Eduardo Souto, que es invención de, como digo, de Merino, resulta que hoy está aquí. Y diréis, ¿cómo que hoy está aquí? Bueno, recientemente le han dado un premio, que es el Nobel de Arquitectura, a un arquitecto portugués que se llama Eduardo Souto de Moura. Y mira por dónde esta mañana en el diario de Cádiz, la noticia de Eduardo Souto de Moura, y que va a venir a Cádiz además, aparecía en el diario al lado de la noticia que daba o que hablaba de tu encuentro. Lo digo porque a lo mejor ahí hay otro cuento. Esa página es, no he traído la otra, pero es la página que va a continuación, lo dejamos aquí para ti, la que va a continuación, y el señor se llama Eduardo Souto de Moura. Bueno, pues esto tiene una historia que es la siguiente. Durante un tiempo, los periódicos, antes, tenemos una idea de que en el mundo anglosajón el cuento literario, distingo el cuento popular y el cuento literario. El cuento literario está vivo porque la prensa publica muchos cuentos. Pero en realidad, antes del cine, en los periódicos españoles y en las revistas se publicaban continuamente cuentos. Yo que hice una antología de 100 años de cuentos, 1898-1998, no os podéis imaginar la cantidad de cuentos que se publicaban en los periódicos y en las revistas. Leer un cuento era una manera de entretenerte, cuando no existía el cine, por ejemplo, que luego el cine, claro, acabó un poco con todo eso. Hubo unos años que algunos periódicos españoles intentaron recuperar esa cultura y durante un tiempo, luego ya lo abandonaron también con esta ligereza con que en España cambiamos de registro fácilmente, ¿no? Y recuerdo que El País comenzó una serie de cuentos que venían en una separata como en un papel especial que venía dentro, me parece que del Dominical. Y a mí me encargaron un cuento. Y se me ocurrió un cuento sobre un lingüista que pierde el sentido de las palabras. Pierde el sentido de las palabras y, claro, si perdemos el sentido de las palabras, si de pronto lo que hablamos es solo un ruido, si empezamos a no entender las palabras, el mundo empieza a desaparecer. Y efectivamente este hombre tiene un destino aciago, desaparece. Cuando olvida la última palabra, desaparece. Bien, yo le llamé Granda, el profesor Granda. Y un buen día, yo entonces trabajaba en el Ministerio de Cultura, había un académico de la lengua, don Emilio de Lorenzo, que recuerdo que era un hombre muy inteligente y muy sordo, llevaba un sonotone gigantesco, se me acercó y me dijo, oiga Merino, he leído el cuento suyo, es Las palabras del mundo, ¿y qué ha opinado el profesor Granda? Y dije, ¿cómo el profesor Granda? Y me enteré que hay un lingüista que se llama profesor Granda en Salamanca. Y yo dije, tierra, trágame, porque yo creo que la literatura es una cosa y la realidad otra.
Creo que la literatura es una manera de intentar permitirnos entender la realidad. La literatura es seguramente el instrumento más preciso para poder entender lo misterioso de los comportamientos, lo misterioso de las conductas, la realidad. La prueba es que cuando Sigmund Freud hace su gran teoría de psicoanálisis, él se basa en la literatura para explicar el alma humana, el corazón humano. Pero la literatura no es la realidad, es distinta. Yo no podía llamar Granda a mi filólogo. Y entonces pensé, voy a cambiar. Y cuando el cuento salió publicado en libro, le puse el nombre de Souto, que era también un homenaje gallego, porque ese cuento transcurre en la Costa de la Muerte, en fin, era un homenaje. Bueno, a partir de ese momento, el tal Souto se me aparece de vez en cuando. Empiezo un cuento y dice Souto, ese cuento es mío, Merino. Que no, que es mío ese cuento. Y bueno, y lo tengo que utilizar como personaje, hasta tal punto que hay una profesora, Ángeles Encinar, que está preparando un libro que se llama Cuentos e invenciones del profesor Souto. Va a reunir todos los cuentos del profesor Souto. Pero bueno, el otro día me llamó, antes de ayer, me llamó Ángeles Encinar y me dice, oye Merino, resulta que Eduardo Souto existe y además es arquitecto. Pues te ha dicho lo mismo, sí, sí. Entonces, no me digan ustedes que la ficción no tiene cosas curiosas. Le cambio el nombre para que no se llame Granda, porque Granda existe, y resulta que no solo existe, sino que además es arquitecto y le dan un premio importantísimo. Bueno, en distintos relatos tuyos, tanto relatos de mayor extensión como microrelatos, hay, como decía antes, reflexión sobre la labor creadora. Estoy pensando en un personaje absorto, el viajero perdido. Para ti la narrativa, el cuento, no hablo del microrelato, hablo del cuento, ya digo, de mayor extensión, exige movimiento, tensión y conflicto, has dicho alguna vez. El conflicto lo entiendo desde un punto de vista psicológico. ¿Hay que ser un psicólogo para entender el conflicto de un personaje? No, yo creo que precisamente, yo desde luego, a veces le digo a algunos amigos psiquiatras que tengo y psicoanalistas, digo, si yo me psicoanalizase, a lo mejor ya no escribía. Es decir, seguramente yo, muchos de mis problemas profundos, de mis enigmas inescrutables, los salvo a través de la creación. Yo ahí libero cosas, etcétera, ¿no? Pero no, yo creo que el escritor no es... es decir, los grandes escritores, vamos a hablar de los grandes maestros, vamos a hablar de Galdós, vamos a hablar de Tolstoy, de Dickens, no eran psicólogos y, sin embargo, ¿cómo entendían el alma humana, no? Cervantes, ¿cómo crea Cervantes esos dos personajes inolvidables y ese personaje central que es Don Quijote, que lo que cree es en sus sueños? Don Quijote lucha por sus sueños y por eso seguimos leyendo el Quijote, porque el Quijote nos dice, cree en tus sueños y lucha por tus sueños. Ese es el mensaje del Quijote. Pero diría, caray, qué asombroso psicólogo fue Cervantes, inventando un prototipo de soñador que al mismo tiempo pierde todo, es un perdedor y sin embargo es admirable porque nos está dando una lección de cómo luchar por tus sueños y no desfallecer en eso. ¡Qué gran psicólogo! Pues no tenía nada de psicólogo, era recaudador de contribuciones, ¿no? Y además exsoldado. Es decir, yo creo que el escritor, bueno, pues inventa una psicología y cuanto mejor sea el escritor, más capacidad tenga para diseñar conductas, ¿no? Vamos a pasar, si te parece, porque ya el tiempo va premiando, a los microrelatos. Dedicar al menos la última parte de la entrevista a este, bueno, ahora veremos si género o no género, pero a esta forma narrativa que además que ha existido hace mucho tiempo, que no es nueva, pero que sí que en los últimos años, sobre todo porque casa quizás bien con el ritmo de vida que llevamos y con las nuevas tecnologías, pues se está cultivando muchísimo. Y necesariamente hay que empezar por la terminología. José María Merino ha publicado, como dije antes, 2 libros de microrelatos, reunidos luego en La glorieta de los fugitivos, y ya ahí al principio él tiene una frase, una cita, que no he traído literal, pero donde reflexiona sobre la terminología. Porque claro, hay expertos como Fernando Valls o como Andrés Suárez que prefieren el término microrelato. De hecho, Andrés Suárez dice que es que utilizar ficción en el sentido amplio puede englobar muchas cosas, puede englobar la parábola, la prosa poética, la anécdota, y el microrrelato tiene que tener narración, tiene que tener una historia, es decir, una tensión, ¿no? Que se resuelva, o que no se resuelva, pero que en cualquier caso te lleve de la mano hasta el final, y tú utilizas a veces minificción, otras veces microrrelato, pero incluso has propuesto nanocuento.
Entonces, ¿con qué término nos podríamos quedar? ¿Cuál te parece, o al menos el más aproximado? Bueno, y me gusta también minicuento. Minicuento. También me gusta minicuento. Bueno, es un género, no es un género nuevo, sí, es un género nuevo en el sentido de que en el siglo XX le damos una forma nueva. Pero es un género viejo como el mundo. 2 siglos antes de Cristo, Chuang Tzu cuenta aquel cuento inolvidable que dice: soñé que era una mariposa y al despertar no supe si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que estaba soñando ser un hombre. Ese cuento, que ha dado tanta importancia, pasó a través de las 1001 noches del cuento de Abul Hassan, pasó a La vida es sueño de Calderón, es decir, es un cuento que ha influido muchísimo en toda nuestra cultura. Entonces, bueno, pues ese es un microrrelato, 2 siglos antes de Cristo, ¿no? En Kalila Edimna, era un hombre muy viejo que casó con una mujer joven, era un hombre de mi edad, pienso yo, que casó con una mujer joven. Dormían en habitaciones separadas. Una noche la mujer escuchó unos ruidos en la casa y supo que había entrado un ladrón. Fue corriendo a la habitación del hombre, se metió en la cama y le dijo: «¡Hay un ladrón en la casa!». Y dijo la mujer: «Ladrón, llévate cuanto quieras, pues gracias a ti mi mujer se ha metido conmigo en la cama». Ese es un minicuento del siglo XIII. Es decir, que ha pasado antes, como digo, de la India al mundo árabe, del mundo árabe al mundo cristiano. Ese es un minicuento. Claro, lo que pasa es que en el siglo XX se le da otra forma, porque empezamos a utilizar elementos de la poesía, elementos del aforismo, elementos... y eso sí, yo pienso que yo lo llamaría minicuento, porque creo que nunca debe perder la tensión de un cuento. Es decir, una cosa es un aforismo, claro, otra cosa es un texto breve, pero el minicuento debe tener por lo menos el embrión de lo que es un cuento. Sí, sí, sin duda. Y hay mucho aforismo que quiere pasar por ser un microrrelato o por ser un minicuento, es cierto. En la última parte de tu glorieta de los fugitivos hay una parte divertidísima que se titula La glorieta miniatura. José María Merino hace una especie de homenaje en ese final del libro a un territorio fantástico, que es un territorio literario dentro del cual hay a su vez una glorieta dedicada al minicuento. Y por ahí se pierde en más de una ocasión el profesor Souto, que se descubre a sí mismo como lector, ¿no? Poco por lo que decía yo al principio, este personaje no da la impresión de ser a veces la antítesis de un creador, la antítesis de un lector, tan ensimismado está en sus palabras que no se da cuenta, es decir, que no le permiten ver el bosque, ¿no? Bueno, esa glorieta miniatura tiene un sentido, y es que me invitaron a un congreso de microrrelato o de minificción en Neuchâtel, en Suiza. Y dije yo, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? Pues una ponencia. Y me dijeron, bueno, una ponencia que no dure más allá de 20 minutos. Y dije, hombre, me hace gracia que hagáis un congreso de minicuento y que me pidáis que lleve una ponencia de 15 páginas. Es un poco absurdo. Y entonces, dándole vueltas, dije, bueno, yo voy a hacer una ponencia en forma de minicuentos, 25 minicuentos. Y eso fue mi ponencia, porque me parecía absurdo una ponencia larga para unos textos que precisamente tienen que caracterizarse por su brevedad, ¿no? Ese fue el origen. El profesor Souto, yo no sé, para mí es un personaje un poco... yo le tengo mucho cariño al profesor Souto, como ya es tan pesado y viene tan a menudo a verme, pues ya no sé si en realidad se da cuenta, no se da cuenta de lo que es la literatura, pero bueno, no quiero juzgarle, prefiero no juzgarlo. Bueno, dos cositas más para ir terminando ya, porque imagino que tendréis muchas preguntas que hacerle. Brevemente, ¿qué opinas del panorama actual, del cuento español, de la narrativa breve en España, los últimos 20 años? Bueno, yo tengo buen concepto. Solo creo, el otro día hice precisamente, de vez en cuando, cada 3 meses, escribo una crítica para un libro en la revista de libros. Y la penúltima ha sido sobre la antología que han hecho Fernando Valls y Gemma Pellicer sobre... siglo XXI, ¿no? Una estupenda antología, por cierto. Y yo creo que hay en España un estupendo nivel de cuento, porque, fijaros, en España los editores aborrecen editar libros de cuentos. Nadie lee cuentos, muy poca gente lee cuentos. El cuento no se utiliza como se debiera en el sistema educativo para hacer entrar a la gente en la literatura. Porque el cuento... hay que formarse en el gusto del cuento. Igual que formamos
el paladar para el gusto de los sabores diferentes, hay que formarse para el cuento. Y, sin embargo, desaprovechamos normalmente los años de la secundaria y de la primera y tal, y no introducimos a la gente joven en el cuento. Bueno, pero el cuento, a pesar de todo, a pesar de que no tiene lectores y no tiene editores, yo no sé por qué los españoles seguimos empeñados en escribirlo. Tal vez porque tenemos una tradición que tiene, pues eso, 800 años, y porque hemos escrito muchísimos cuentos, ¿no? Pero yo creo que en este momento pues hay muchísima gente escribiendo cuentos estupendamente. Me sorprende. Ahora bien, os digo también una cosa. Por ejemplo, tú lees a un joven escritor norteamericano y sabes que el autor es norteamericano. Es sorprendente. Eso ya no está pasando, tal vez, con los cuentistas, con los jóvenes cuentistas europeos, y desde luego ya no pasa con muchos cuentistas españoles. Yo decía que es digno, yo no voy a entrar a estudiar eso, pero hay una especie de deslocalización. Hay cuentos de cuentistas magníficos, cuentistas jóvenes españoles, que de pronto el cuento transcurre en Italia, en la época de Mussolini, con personajes italianos, es un fenómeno que a mí me sorprende. Porque, por ejemplo, ha habido grandes cuentistas en el mundo anglosajón, como Somerset Maugham, que efectivamente eran cosmopolitas, colocaban sus cuentos en la India o colocaban sus cuentos en un lugar exótico, lejano, pero el protagonista siempre era inglés. Siempre había un inglés por allí, ¿no? Pero de pronto en España se está produciendo el hecho de que muchos jóvenes autores de cuentos pues deslocalizan totalmente el cuento, pero hasta el punto de que ya ni siquiera hay un español allí. Y eso a mí me causa una gran perplejidad. No lo juzgo, porque creo que el cuento es bueno. Ahora estoy recordando un par de ellos, espléndidos. Uno que transcurre en un parque natural de los Estados Unidos, donde hay un grupo de jóvenes que van de excursión y están hartos de uno de ellos y le acaban haciendo una enorme faena. Todos son norteamericanos. Y yo digo, caramba, ¿qué cuento? Es un cuento como norteamericano. ¿Por qué este cuento está deslocalizado? ¿Cuál es la razón? Ahora, mi opinión sobre lo que se está escribiendo en España, lo que la gente joven está escribiendo en España, es muy buena, muy favorable. Creo que hay un nivel de calidad, vamos, extraordinario. Una última cosa para terminar, es una pregunta muy breve, muy breve. Importante para los que empezáis. Después de José María Merino, ¿queda algún terreno por explorar en la literatura fantástica? Mirad, la literatura fantástica tiene una gracia y ahora voy a publicar a finales de este año un libro que no es exactamente fantástico, porque muchas veces en un libro de cuentos, si tú introduces un cuento no estrictamente fantástico, la compañía de los demás lo tiñe de fantástico. Esto es sorprendente, ¿no? Pero fijaros que el mundo del cuento fantástico tiene una panoplia muy limitada. Esa es la gracia es la metamorfosis, el doble, la invisibilidad, la rebelión de los objetos. Hay 10 temas, que son los temas de siempre. El tema de la invisibilidad está ya en la cultura grecolatina. El tema del doble, pues fijaros, el tema del doble está en la sombra. Tal vez el tema del doble es el primer tema de aquellos antecesores nuestros de hace 200.000 años, el día que vieron la sombra. ¿Pero qué es esto de la sombra? ¿No? ¿Qué es esto de que me miro en el agua y hay un reflejo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué misterio es ese? ¿No? Es decir, que en lo fantástico nunca inventamos nada nuevo. Yo recuerdo que un día discutía con José Luis Borau el cine, ¿no? El cine ha aportado arquetipos nuevos. Mentira, José Luis. El cine es ficción y sigue con los viejos arquetipos con los que estamos trabajando desde hace cientos, por no decir miles de años. Lo que pasa es que les damos una forma nueva. Y en lo fantástico pasa igual. Fijaros, él me decía, Alien. Hombre, Alien, por favor, ¿qué me estás hablando? Los horribles monstruos están hasta en los relatos verídicos de Lucrecio. Es decir, pero ¿de qué me estás hablando? La mujer fatal, por favor, la mujer fatal está en la historia de Jasón y los argonautas, está en la Odisea. El invisible, dije, hombre, el invisible, pues está el famoso anillo de Ciges, que hacía invisible a quien lo ponía. No hay ningún arquetipo nuevo. Repetimos los mismos arquetipos. Los volvemos a repetir. Las historias que contamos llevamos un software que son 25 arquetipos. Eso es el Homo sapiens.
y le damos vueltas continuamente. Los mezclamos, ahora sí, llegamos a una cantidad de mixturas, los relacionamos, los intercambiamos, pero los temas siguen siendo los temas de siempre, los viejos temas de siempre. Y eso pasa en lo realista y en lo fantástico. Es que esta novela es totalmente renovadora, no. Tiene una visión nueva, distinta, moderna, de un tema viejo como el mundo. Pues el tema de Polifemo está ahí, el tema de la gruta, el tema de la hechicera, el tema de Caín y Abel, el tema de Romeo y Julieta. Pues yo creo, ahora pienso, ¿cuántos Romeos y Julietas con las grandes emigraciones, los grandes movimientos migratorios que está habiendo en Europa, cuántas historias de Romeo y Julieta no habrá por ahí? Eso está desde que nos refugiamos dos familias diferentes en una primera caverna allá en el Paleolítico. Ya empezó el tema de Romeo y Julieta. O sea que los arquetipos están en nosotros. Y somos eso, el Homo sapiens tiene una manera de ver el mundo a través de una serie de arquetipos. El Homo sapiens un día inventa la ficción literaria, es decir, la ficción imaginaria, la ficción de las palabras. Inventa el dibujo, la imagen, para poder interpretar el mundo. Inventa la música, que es una manera de intentar reproducir los ruidos de la naturaleza. Inventa las matemáticas, es decir, ¿cuántas vacas tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Y esas cuatro formas están con nosotros desde que empezamos a ser Homo sapiens. Y luego, en lo que toca al mundo de la imaginación literaria, pues hay unos cuantos arquetipos. El día que estudiaron los cuentos populares, la escuela de Shklovsky, la escuela de todos los rusos, pues sacaron, me parece, 35 comportamientos en los cuentos populares. Bueno, pues esos son los comportamientos. No hay otros. Y es sorprendente porque dicen, es curioso que todas las culturas del mundo han inventado prácticamente las mismas historias. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue influyendo las historias de un lado para otro? No, es que se nos ocurrieron a todos las mismas. A los mayas se les ocurrieron unas historias, a los árabes se les ocurrieron unas historias, a los chinos se les ocurrieron unas historias. Hombre, los chinos pues tienen el dragón, pero resulta que historias de dragones, de culebrones, no te digo las que hay en España, yo que me he dedicado a estudiar las leyendas españolas. Es decir, que yo creo que hay una serie de temas y que lo que pasa es que les vamos a dar vueltas. Y los próximos que escriban literatura realista o fantástica volverán a dar vueltas a los mismos temas que hemos hecho sus antecesores. Muy bien. Damos paso. No sé si habrá alguna pregunta, digo, online. No ha llegado ninguna pregunta online, sino directamente. Bueno, si queréis aprovechar para preguntarle a José María Merino, es una ocasión única. Así que venga, sobre todo los más jóvenes. Ángeles, venga. Las reglas estas que propugnan desde los talleres literarios como el fraseo corto, la adjetivación escasa, el destierro del subjuntivo, los temas carverianos o cortasarianos y no hay más, si no están uniformando un poco lo que es el relato breve en España. Aparte de la extrañeza de que, bueno, que se le está dando un poco la espalda a la tradición cuentística española, y ahí tenemos a Cunqueiro o a Perucho que no se los reeditan y no se leen, por ejemplo, y son recientes y son fantásticos y son buenos. Pues eso, ¿qué le parece un poco esto de los talleres, la comercialidad y demás? Yo he dado algún taller y yo creo que los talleres deben enseñar, más que a escribir, a leer. Yo creo que lo importante, por ejemplo, has citado a Carver. Pues Carver es un nieto de Chekhov y la literatura americana está muy influida por Chekhov. Y precisamente ha conseguido su personalidad siendo fiel a un modelo que, por cierto, ha influido también mucho en nosotros. Cuando piensas en Baroja o piensas en Aldecoa, la generación de los 50, ahí hay una línea que pasa por Chekhov. Pero si pensamos en Cortázar, pues no hay que olvidar a Poe, no hay que olvidar a Hoffman. Hay otra línea, ¿no? E incluso a Maupassant. A mí es un escritor que adoro a Maupassant. Tal vez en la Trinidad, o no, ya empiezo a traicionar a otros, pero bueno, tendría que citar a Maupassant. Yo creo que en un taller, pues el taller tal como lo planteaba es, ¿qué tiene un cuento? Pues un cuento tiene como 5 elementos, que son, vamos a empezar, el dónde, el cuándo,
El quién, esos son los elementos fundamentales. El quién, dónde, cuándo. Es decir, la conducta, el espacio y el tiempo. Y luego el cómo y el qué. ¿Qué le va a pasar a ese quién, dónde y cuándo? Y cómo lo vas a contar. Y a partir de ahí hay que ponerse a trabajar. Yo proponía un tema. Es curioso, jamás tuve problemas, salvo una vez que se me bloqueó una persona. Y no hay cosa más terrible que proponer un tema y que se te bloqueen, porque además eran cuentos escritos sobre la marcha. Era un taller, y un taller, como digo yo, es un sitio donde vas a mancharte y a llenarte de virutas. No vas a pretender sacar una obra de arte. Pero sobre todo, además, yo digo, no me escribáis cuentos buenos, por favor, porque si me escribís cuentos buenos no podemos trabajar, no podemos analizar los defectos. Escribidme, hombre, es una manera de hablar. Yo creo que en los talleres hay que enseñar a la gente a leer. Porque a mí lo que me decepciona, en algunos talleres que di con Medardo Fraile, en la Universidad concretamente de Verano de Santander, pues les dábamos un montón de cuentos elegidos con amor a los participantes. Llegaban a clase, nadie los había leído. Nadie había leído el cuento. Y entonces decidimos, bueno, a partir de ahora lo primero que se hace en clase es leer el cuento. Primero, leer el cuento. Luego ya empezamos a hablar. Porque lo que hay que enseñar es a leer. Luego cada uno va a encontrar su forma. Cada uno va a encontrar su fraseo largo, muchas subordinadas, repeticiones. Bueno, eso ya también es la intuición la que te lo dice. El cuento, para empezar, es yo que a mí se me daban fatal las matemáticas y la única fórmula que he inventado es extensión inversamente proporcional a intensidad. Esa es la fórmula del cuento. Tú tienes que dar muchísimo en el espacio más corto posible, que puede ser de una página o puede ser de 10, pero vamos, o puede ser, decía Allan Poe, que el cuento era lo que se podía leer de un tirón, pues como el cine. El cine, tú ves una película y la ves de un tirón, puede durar hasta 2 horas, a lo mejor más ya no soportas. Bueno, pues lo que puedas, si en 2 horas puedes leer algo de un tirón y termina, eso es un cuento, seguramente es una novela breve. Ahora, explicar ya que un cuento deba tener un tipo de fraseo, un tipo de adjetivación, eso ya me parece, yo ahí no entro para nada. El último curso que di, lo di además en una universidad americana, en Dartmouth College, en español, tenía 8 alumnos, 4 chicas y 4 chicos. Cada uno escribía cosas diferentes. Yo estoy muy orgulloso porque en 2 meses y medio, al final, la verdad es que escribían unos cuentos espléndidos. Yo estaba encantado. Yo decía, bueno, yo he conseguido estimular pero yo lo que procuraba era que leyesen cuentos y que viesen cómo el maestro había afrontado ese cuento, cómo Chekhov había resuelto esa situación, cómo Carver o Cortázar o Aldecoa o Baroja habían enfrentado a esos 2 personajes y habían solucionado esa situación. Porque lo demás yo creo que es muy difícil explicar fórmulas en materia de literatura. Luego cada uno pues escribe como le sale o como le conviene o como le va. Hay gente que le encanta ser muy barroca, hay gente que le encanta ser absolutamente concisa y austera, y eso ya es el genio de cada uno. Y a veces eso te hace que produzcas un texto interesante y a veces no. Y yo eso sí, lo que no he hecho nunca en mis talleres, que ya no he vuelto a dar desde hace tiempo, es engañar a la gente. Tampoco humillarla. Porque claro, en el cuento los españoles sobre todo ponemos mucho superego. Menudo, he escrito aquí esto, a ver, pero yo decía, pues mira, yo pienso que, o yo decía, no, esto está muy bien, mira qué bien ha resuelto este tema, o por qué no lo ha resuelto de esta manera. A veces en el cuento tenemos que plantearnos el punto de vista, ese cómo, que yo decía antes, ese cómo, es decir, este cuento cómo lo enfoco, en primera persona, en segunda persona, ¿quién lo está contando? Es decir, ¿empiezo desde el principio o empiezo en medio del asunto? Y eso todo es el cuento el que te lo va a decir. A mí el cuento, yo la novela la veo como una especie de exploración a un lugar desconocido. El cuento siempre es una iluminación. ¿Se te ocurre o no se te ocurre? Ahora bien, una vez que se te ocurre, tú tienes que empezar borradores. La gente piensa que los cuentistas profesionales y veteranos como yo sacamos el bolígrafo, nos ponemos al ordenador y ya está el cuento. No, perdona. Tienes que empezar a trabajar. Y sobre ese texto, empezar a dar vueltas a ese texto. A lo mejor ese texto, efectivamente, yo recuerdo que una vez en uno de aquellos seminarios de Santander, yo propuse un tema que era
un pequeño atestado, yo leí un atestado muy breve, un accidente, y dije, bueno, a trabajar sobre esto. Y Medardo Fraile, aunque es un hombre mayor que yo, pues era más inocente, más ingenuo, y dijo, bueno, pues todos a trabajar. Yo lo miré, y dijo, venga, Merino. Luego, cuando terminó aquello, le dije, oye, Medardo, nosotros no estamos aquí para escribir cuentos, estamos para que lo escriban ellos, no me fastidies. Pero bueno, yo guardé aquel cuento que había escrito improvisadamente, lo guardé. Pasó el tiempo y un buen día dije, hombre, aquel cuento no estaba mal, voy a recuperarlo. No, voy a ver si me acuerdo y lo reescribí, porque había perdido el original. Pero un día, repasando entre el caos de papeles que tengo en casa, descubrí el cuento en una carpeta que ponía Santander, tal. Estaba el cuento y resulta que aquel cuento que había escrito sobre la marcha, improvisadamente, era mucho mejor que el cuento reescrito con la memoria de aquel tema. O sea que a veces también un cuento te da muchísimo trabajo o de pronto sale muy bien. Pero la literatura no es fácil. La literatura, fijaros una cosa, quien quiera escribir, si piensa, es que me cuesta mucho esfuerzo, pues claro que cuesta mucho esfuerzo. A mí hace años, cuando el centenario de Hans Christian Andersen, la embajada danesa, o el Estado danés, me hizo embajador de Andersen en España. Ojo, es uno de mis títulos de gloria, embajador de Andersen en España. Y le hicieron también embajadora de Andersen en España a Tamara Rojo, que es bailarina del Covent Garden y que es una bailarina de Andersen. Una bailarina de Andersen, de un cuento de Andersen. Y yo le pregunté, oye, Tamara, ¿tú cuánto ensayas al día? Y me dijo, nunca menos de 8 horas. Claro, tú ves bailar a Tamara Rojo y vuela. ¿Qué facultades tiene? ¿Qué don? ¿Cómo que qué don? 8 horas de baile. Ese es el don. Y en escritura es lo mismo. Hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que criticar lo que haces, hay que darle vueltas. ¿Es esto lo que quiero decir? Y ese es el secreto, ¿no? Ahora, en un taller, pues lo que tienes que incitar es a la gente a que lea, poner eso en común, discutirlo y luego proponer textos, que la gente escriba y discutir esos textos. Y yo creo que además los textos hay que trabajarlos, o sea, los talleres a largo plazo no me gustan. Me gusta trabajar directamente. Es decir, bueno, ahora ya me he dado cuenta últimamente, a mí últimamente la gente me escribía el cuento en 40 minutos. Yo les daba 1 hora. Bueno, ya descubrí que yo, eso sí, eran cuentos muy breves. Cuentos breves. Porque yo lo que quería era un poco la síntesis. Yo quiero la quinta esencia. Bueno, pero, y eso en el taller no es tanto la forma lo que tienes que enseñar, cuanto el sentido, la sustancia, el espíritu del cuento. Buenas tardes. Que quería preguntarle que cuando usted tiene una idea, y no sé, como cuando se sentó en la mesa y no tiene un papel, un lápiz en la mano, ni nada para poder escribir, ¿cómo recuerda lo que pensó por primera vez? ¿No le da pena que a veces a lo mejor la primera idea que tuvo en ese momento era la que era y a lo mejor cuando quiere escribirlo al día siguiente dices que no me acuerdo qué se me ocurrió hacer? Pues muy mal, muy mal. Antes, mira, yo hubo una época, tengo un libro que he visto que está ahí fuera, se titula 3 semanas de mal dormir. Yo hubo una época en mi vida que dormía muy mal. Y dormía muy mal, pero procuraba que aquello no me desesperase. Y tenía siempre una carpetita al lado de la mesita, de la mesilla de noche, y se me ocurrían cosas y tomaba nota. Bueno, ahora duermo mucho mejor, pero se me ocurren cosas y al día siguiente digo, pero si se me ha ocurrido algo estupendo anoche, pues lo he olvidado. Lo mejor es llevar algo encima y tomar nota, porque desde luego es muy fácil que una buena idea se esfume, desaparezca. No te digo ya las ideas de la noche esas se desvanecen en el acto. Pero a veces tienes una buena idea. Bueno, pues si tú quieres escribir, procura llevarte siempre contigo un bolígrafo y una libretita. Y cuando se te ocurre una cosa, toma nota. Luego a lo mejor lo lees y dices, ojo, toma nota de una manera que puedas luego recordar lo que querías decir. Porque a lo mejor tomas nota y dices, ¿pero qué he escrito yo aquí? La mejor idea de mi vida y no soy capaz de identificarla, ¿no? Me voy a acordar esto, ¿no? Pues ya no me acuerdo de ello.
Y era el mejor cuento de mi vida. 5 o 6, los mejores cuentos de mi vida, me ha pasado eso con ellos. Nunca los he podido escribir. Yo tengo algunos cuentos, algunos libros, pero muy puntuales, porque los he escrito en momentos especiales, ¿no? Y yo, lo que pasa, yo nunca renuncié a nada. Por ejemplo, tengo una trilogía, Las Crónicas Mestizas, El Oro de los Sueños, etcétera, que cuando iba hace años a algún instituto a hablar con el alumnado del libro, pues me preguntaban, es que ese libro tiene palabras muy raras, porque habla de jarcias y de obenques. Y yo decía, hombre, pero ¿cómo vas a poder entender un velero o una carabela si no hablas de jarcias y de obenques y de cofa? Bueno, ahora me dicen, las últimas veces que he ido, es que tiene palabras muy raras. El libro empieza diciendo, a veces me quedo absorto, punto. Esa es la primera oración del libro. Y me dicen, es que tiene palabras muy raras, por ejemplo, absorto. Ya me he dado cuenta de que ese libro ha pasado a la historia, de que ha desaparecido. Pero yo lo que sí creo que hay que procurar en los libros juveniles, ahora también ha triunfado, por lo que he tenido ocasión de ver por ahí, lo políticamente correcto. Acabo de hacer el preámbulo para un libro maravilloso, uno de los libros que a mí de niño más me interesaron, me fascinaron. Y lo leí cientos de veces, Las aventuras de Tom Sawyer. Bueno, pues Siruela me ha encargado un prólogo para una edición nueva que ha salido de Las aventuras de Tom Sawyer. He vuelto a leer Las aventuras de Tom Sawyer, pero sí es un libro admirable, maravilloso. Además crea un arquetipo. Es la primera vez en la historia de la literatura que hay un muchacho protagonista. Porque Lázaro de Tormes es un hombre que recuerda su vida. Oliver Twist es un hombre que crece, pero Tom Sawyer es el protagonista muchacho. Bueno, pues claro, es un protagonista que es un vago, un tío travieso, aborrece a los profesores y sin embargo en los momentos límites se comporta como un héroe. Es decir, pero ese libro es impolíticamente correcto. ¿Pero qué modelo es Tom Sawyer? Es un desastre. Es un tío que hace novillos, es un tío, bueno. Entonces yo creo que la literatura para jóvenes lo que debe tener en todo caso es un código, hombre, lingüístico pues más accesible, no ser muy complicado de estructura, pero yo no renunciaría a demasiadas cosas, porque yo creo que, y antes lo comentábamos, ahora se utiliza cada vez un código más reducido. La gente joven utiliza menos palabras. Y yo les digo a la gente joven, eso es un gravísimo error. No porque seáis más incultos, que eso no tiene nada que ver, sino porque cada palabra que perdéis es una riqueza, os hacéis más pobres y os hacéis más indefensos. La riqueza léxica nos da patrimonio y nos da defensa frente al mundo. Y el código lingüístico se está reduciendo cada vez más. Estamos utilizando cada vez menos palabras. Y yo creo que eso es un grave empobrecimiento. Pero sí, considero que a lo mejor una obra muy complicada, estructuralmente, etcétera. Ahora, yo escribí un libro que me dieron el Premio Nacional titulado No soy un libro, los trenes de verano, y escribí ese libro porque pensé, podía escribir este libro para adultos, pero creo que es mucho más divertido para los jóvenes, es decir, que lo van a entender mejor los jóvenes, porque juega con mundos paralelos, juega con cambios tipográficos, en fin, me parecía como mucho más divertido de leer, ¿no? Entonces no creo que haya tampoco reglas sobre la literatura. Eso sí, que no tenga demasiados edulcorantes, porque muchas veces la literatura para jóvenes está llena de buenos ejemplos, y esa, cuando yo era niño, cuando era muchacho, era la que yo aborrecía. Yo tenía una tía, mi tía Josefina, que siempre me regalaba unas obras editadas por la editorial Estelícer, que eran de unos niños buenísimos. Bueno, para buenísimo ya era yo un niño buenísimo. Yo quería niños, pues eso, como Tom Sawyer. Yo quería otro tipo de tipo divertido, ¿no? Hola, buenas. Yo tendría una petición, si me permite el atrevimiento, y es que nos relatara brevemente su cuento favorito. Es que yo creo que
contar un cuento es siempre un cuento literario, es siempre traicionar el cuento literario. El cuento literario o lo recuerdas de memoria o no puedes contarlo. Yo te contaría dos que me parecen dos cuentos admirables. Uno que se llama La corista, de Anton Chekhov, y otro que se llama Rikki Tikki Tavi, de Rudyard Kipling. Son dos cuentos admirables, pero no los puedo contar. Sin embargo, te voy a contar un cuento de Filandón de cuando yo era niño, un cuento que yo no entendía. Y además yo no sabía por qué se reían tanto los mayores. Es muy breve. Buenos días tenga la dama con su pipirigaina. Buenos días tenga el galán con lo que le cuelga. ¿Me dejaría meter en el su vicioso el mi deseoso? Está un poco seco, pero si quieren meterlo, métalo. Bueno, los mayores se reían muchísimo. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué os reís de ese cuento que no entiendo nada? Y me decía mi abuelo, ¿sabes qué pasa, José Mari? Que tú eres muy joven. Y no entiendes. Mira, hay una dama que está tejiendo en su ventana, en la ventana de su casa, de su castillo, con la rueca, que es la pipirigaina. Y el galán la saluda. Buenos días tenga la dama con su pipirigaina, con su rueca. Y entonces ella le dice, él va a caballo, con su espada al cinto, y dice, buenos días tenga el galán con lo que le cuelga. La espada, que es lo que le cuelga. Como lleva muchas millas, muchos kilómetros a caballo, sabe que el caballo tiene un hambre feroz. Está deseoso, está hambriento. Y sabe que detrás del castillo o de la casona hay unos prados, en León se decía, muy viciosos, es decir, muy ricos en hierba fresca. Me dejaría meter en el su vicioso, es decir, en el campo que hay detrás de casa, el mi deseoso, es decir, este caballo que viene hambriento después de cabalgar tantos kilómetros, pero como ese año, no sé si entonces había cambio climático, había llovido poco, ella sabe que el prado está un poco seco. Y dice, está un poco seco, pero si quiere meterlo, si quiere meter al caballo en el prado, métalo. Hola, buenas tardes. Yo le quería preguntar si a la hora de escribir usted no le incita su lugar de origen, sobre la cultura gallega, sobre la naturaleza gallega, etcétera. La verdad es que yo nací en Galicia, mi madre era gallega, mi padre tuvo que ir allí en la guerra, en fin, soy hijo de la guerra civil, tengo familia gallega y tengo muchas experiencias gallegas, asturianas, pero yo me crié sobre todo en León. Y entonces, pues, mi relación sentimental ha sido con León prácticamente, aunque tengo mucha relación con todo el noroeste. Yo creo que en España, con esto de las autonomías, ya, pues no sé, yo tengo familia gallega, familia asturiana, familia catalana. O sea, soy un español de los de antes. Ahora ya somos solo de un sitio, ¿no? Bueno, entonces, bueno, tal vez sí me ha influido eso, el mundo de lo popular leonés, que es lo que más conocí. Ese gusto por lo fantástico, bueno, me puede venir también de los cuentos que me contaba mi madre, pero también mi abuelo leonés me contaba cuentos fantásticos, ¿no? Yo pienso que eso estaba un poco en todo el espíritu del noroeste, ¿no? Y desde luego, antes alguien citó a Cunqueiro, pues a mí Cunqueiro me ha encantado siempre mucho, ¿no? Porque Cunqueiro, que sin embargo yo también lo he estudiado y he hecho críticas sobre él, Cunqueiro es un escritor que añora ese mundo, un mundo pasado, no es un escritor fantástico, yo más bien creo que es un escritor maravilloso. No es un escritor de lo fantástico, sino de lo maravilloso, ¿no? Porque lo fantástico es cuando en el mundo cotidiano se introduce algo anormal. Lo maravilloso es cuando todo lo fantástico es normal. El Señor de los Anillos no es fantástico, es maravilloso, ¿no? Y Cunqueiro me gustó mucho, y siempre me ha gustado mucho ese mundo de lo fantástico. Pues muy de niño ya leía a Allan Poe, que me gustaba mucho, ¿no? O a Becker. Yo creo que Becker, pues hay un cuento que yo leía en casa, que es el Monte de las Ánimas, que es un cuento que todavía me da miedo, cuando casi lo recuerdo de memoria, ¿no? Bien, todo eso me ha podido influir, evidentemente, ¿no? Pero bueno, yo tampoco pretendo hacer una literatura ceñida específicamente a
al lugar de mis recuerdos. Hay cuentos que sí tienen que ver, por ejemplo, Cuentos del Reino Secreto tienen mucho que ver con mis experiencias de infancia y de juventud, ¿no? Pero bueno, ya me da igual un paisaje que otro. Ahora acabo de terminar una novela, había escrito una novela que transcurría en una isla, El lugar sin culpa, y ahora he escrito una que transcurre en el nacimiento de un río, y no he buscado ningún río de León, he buscado el nacimiento del Tajo, porque además ahí cerca hay una laguna que se llama de Taravilla, donde el conde don Julián, que ya sabéis que fue ese gran traidor, según cuenta la historia, a don Rodrigo y tal, arrojó sus tesoros, ¿no? Entonces, quiero decir que ya no tengo una, digamos, fijación total con el mundo de mis experiencias, pero qué duda cabe que tengo mucha relación sentimental. Hace 2 años me hicieron hijo adoptivo de León, y le dije al alcalde, no sé si agradecértelo o echarte una bronca, porque yo ya me había olvidado que no era de León. Pues muchísimas gracias de nuevo, José María, ha sido un placer. La prueba la tienes en cómo está la sala y el interés con el que te han escuchado todo el rato.